Que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Es un privilegio servir al Señor y conectarnos con ustedes a través de Vivificados en Cristo, un programa que la Iglesia de Ejército de Salvación de Anaheim nos permite hacer. Gracias, Joel, por todo tu esfuerzo y tu sacrificio para alcanzar nuestros objetivos. Ayer estuvimos celebrando el Día del Padre. La mayoría de las iglesias estuvieron teniendo algunos eventos que honraron a los papás. Lo mismo sucedió con los hogares, las personas, cada quien en sus diferentes hogares se reunieron los que pudieron y festejaron y honraron al papá. Es algo muy hermoso, la celebración de este tipo, como el día ustedes lo saben, como el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, festivos que honran, levantan el ánimo, que hacen sentir a las personas especial. Gracias, mamás, hijos, por haber hecho posible esta celebración el día de ayer. Y hoy quisiéramos tratar un poquito de ese tema dentro de los canones bíblicos, ¿verdad? Dentro de lo que la Biblia dice, la Biblia nos muestra ejemplos a seguir. Hagamos una oración. Amantísimo Padre, te damos gracias por esta tarde, por esta bendición de estar juntos a través de ondas de comunicación. Te damos gracias por los que están con nosotros. Te pedimos que bendigas a todos aquellos que en este momento o después estarán viendo esta transmisión. Bendíceles a todos, bendice a los papás, bendice a las familias. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Y pues sí, hermanos, en la Biblia encontramos dos ejemplos que quiero postrar. Hay muchos más. Hay muchos papás en la Biblia, hombres que lucharon para que sus hijos o sus familias salieran adelante bajo la dirección divina, que eso es lo más importante. Pero quisiera empezar con esta escritura que se encuentra en Mateo 7, versículo 24 al 27 de la versión Reina Valera revisada de 1960. Y dice esta escritura de esta manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Nuestro Señor Jesucristo trató de dar un ejemplo, o no trató, perdón, déjeme volver a mencionar, sino que siempre, nunca lo trató, lo hizo. Nuestro Señor Jesucristo dejó la enseñanza correcta en cada ocasión que Él tenía. Y en este caso encontramos que habla con las personas que están a su alrededor y les dice: un hombre edifica su casa, y los que me escuchan los voy a considerar como alguien que construye sobre cimientos sólidos, ¿verdad? De piedra. Y cuando vienen las tormentas y las lluvias y los, qué sé yo, las dificultades, ¿verdad? Naturales, la casa no va a sufrir daños porque está bien edificada, solidificada, con cimientos fuertes. Pero el que me oye, dice, y no pone atención, es aquel, lo voy a comparar con alguien que edificó su casa sin considerar los cimientos. Y el día que llegó la lluvia, los vientos, la tormenta, se llevó esa casa porque no estaba bien cimentada. ¿Qué ejemplo mejor podemos ver o encontrar en la escritura, verdad? Directamente de labios de nuestro Señor Cristo Jesús,
cuando Él nos presenta este acto. Es importante que usted y yo tomemos la Biblia, la palabra de Dios, y saquemos de ahí el contenido que Dios nos ha dejado, su palabra, y que la usemos para edificar nuestros hogares. Como padres tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos, de cuidar de nuestros hogares, de velar por la seguridad. Y qué mejor que establecerla en la palabra de Dios, en Cristo Jesús, para que cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, cuando vengan las luchas, esa casa se va a resentir, quizás se le caigan unas cuantas cositas, ¿verdad? De pedazo de papel del techo, pintura, pero cosas que pueden recuperarse. Juntos trabajaremos otra vez para reedificar, rearreglar la casa, no construirla, porque ya está cimentada en la palabra de Dios. Solamente darle una arregladita, ¿verdad? No queda destruida, sino permanece firme. Y aquella persona que no tiene a Jesucristo en su corazón, que no ha escuchado la voz de Dios, y cuando viene el problema y la dificultad, se destruye su casa, se pierde sus hijos, se pierde su relación, se acaba todo. ¿Por qué? Porque no hubo un cimiento, porque el hombre y la mujer y los hijos no tuvieron nada de qué aferrarse. No estuvo la piedra sólida, el fundamento en sus vidas que los hizo sostenerse. No que no hayan sufrido, no que no se hayan dolido, no que no hayan sentido los efectos de la tormenta. Sí, y muy fuerte, y lo sufrieron y lo lloraron, pero permanecieron firmes. ¿Por qué? Porque había una fe en su corazón. No en el hombre, no en la mujer, no en las circunstancias, no en Cristo Jesús. Y esa es la roca que nos mantiene firmes y sólidos cuando viene la tormenta. Tenemos que transmitir este mensaje y este pensamiento a la familia para que cuando nuestros hijos se casen, edifiquen sus hogares en la roca, para que cuando nuestros hijos decidan dejar el hogar, encuentren una compañera o un compañero para hacer su vida, que empiecen edificando en Cristo Jesús. Lamentablemente escuchamos personas o jóvenes que dicen, me lo consigo o me la consigo y después la convierto, la llevo a la iglesia para que conozca y ya cuando estemos casados. No. Una vez que estemos casados es muy difícil cambiar a la persona porque ya tiene lo que buscaba y ya no va a querer hacer ningún esfuerzo, ningún sacrificio. Es mejor que el hombre, es mejor que la mujer lleven primero a esa pareja, a ese compañero o compañera que le han puesto los ojos encima, que primeramente los acerquen a escuchar la palabra de Dios para que ellos tomen esa decisión. Primeramente amar a Dios y luego decidir formar el hogar. Es muy importante todo eso. Y entonces, dejar un legado para la familia. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad, ya una vez que hemos edificado, una vez que tenemos nuestra casa cimentada, una vez que hemos puesto los fundamentos en Dios, en Jesucristo, entonces tenemos la responsabilidad de dejarles una testimonio, de dejarles una herencia. Y usted y yo somos gente pobre. Quizás habrá gente que tenga dinero y haga un testamento. A mí me han dicho, hay que hacer testamento para cuando uno se vaya. Pero uno se desanima porque dice, ¿y qué les dejo? Oh, le voy a dejar mis corbatas a fulano, a mi hijo mayor. Y al que le sigue las camisas y los zapatos usados ya al más chiquillo porque es el más patón y le van a quedar. Es todo lo que tenemos, hermanos. No hay riquezas materiales, pero el mejor legado, la mejor riqueza, el mejor tesoro es un ejemplo a seguir. Y mire, encuentro en la palabra del Señor dos personajes solamente que quiero hacer alusión rápidamente. Uno de ellos es Abraham, un hombre muy conocido por su fe en Dios, por su obediencia a Dios. Y este hombre, desde el momento que Dios lo llama, que Dios decide tratar con él, que Dios decide hacer algo por la generación humana de su tiempo, por los hombres de su tiempo, escoge a Abraham porque Dios conocía su corazón y sabía que era un hombre fiel y obediente, que no iba a rehusar
seguir su palabra o seguir sus órdenes. Y mire lo que dice allá en Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y si lee en el Nuevo Testamento, va a encontrar que Pablo dice, y se fue sin saber a dónde iba, pero fue obediente a Dios. Qué tremendo, ¿no? Que podamos nosotros ser como Abraham, que escuchemos la voz de Dios y que a veces no entendamos el por qué. Sin embargo, salimos a una tierra desconocida a hacer la voluntad de Dios sin saber qué es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Cuando Dios nos llamó a mi esposa y a mí al ministerio, estábamos contentos y felices trabajando, ayudando en la obra. Fuimos pastores por 2 años allá en Ciudad Juárez. El Señor nos bendijo grandemente. Y luego de repente Dios nos dijo, es hora de caminar. Y renunciamos a todo. Y no teníamos dinero, no teníamos otra iglesia, no tenía yo un trabajo ya establecido, no tenía yo nada. Y mi esposa se sometió a mí, obediente, me respaldó y dijo, a donde Dios te lleve, para allá vamos a ir. Y tuvimos ofertas de iglesias, un buen salario, carro, casa, todo, pero no entendíamos porque sentíamos en el corazón, esto no es lo que Dios quiere para nosotros, esto no es. Y anduvimos como Abraham, de mata en mata, buscando hacer la voluntad de Dios, y llegamos a un lugar donde yo no quería llegar, California. Jamás pensé en vivir en California, jamás deseé vivir en California, pero es a donde Dios me trajo. Aquí estoy por la gracia de Dios. Aquí Dios me estableció, aquí Dios me bendijo, aquí Dios me fructificó. Y salí del Paso donde vivíamos ya, del Paso, Texas, sin saber a dónde íbamos, como Abraham, pero fuimos obedientes a Dios. No entendíamos. Pero poco a poco fuimos dándonos cuenta conforme Dios se iba glorificando, conforme Dios nos iba estableciendo en su ministerio. Tenemos que dejar este legado a nuestros hijos, ser obedientes a Dios y hacer lo que Él quiere, aunque no lo entendamos. Otra cosa que Abraham hizo fue, dice en el versículo 12 del capítulo 22 de Génesis, y dijo, le dice Dios a Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Si usted ha conocido la historia de Abraham, o si no la conoce, lea la Biblia, en el libro de Génesis, ahí está. Un hombre que le pedía a Dios familia y no tenía familia. Él y Sara, su esposa, no tenían familia, pues eran sin hijos. Y ahí andaban, veían a otros con familia y se gozaban, estaban contentos. Y en una ocasión Abraham le reclama a Dios y le dice, pues cuando me muera todo lo que yo tengo, porque Abraham era un hombre muy rico, y dijo, todo lo que yo tengo se lo voy a dejar a mi siervo, al hijo de mi siervo, porque pues yo no tengo familia. Y Dios le dijo a Abraham, tú vas a tener descendencia. Sara, hermanos, ya tenía 90 años y Abraham 100, mas sin embargo Dios se glorificó, le dio un hijo. Dios le dio un hijo. Y luego que se lo dio, le dice, dame a tu hijo, tu único hijo, ofrécemelo en sacrificio allá en el monte Moriah. Y Abraham agarró al niño, no entendió una vez más el por qué Dios le pedía esto, pero fue obediente. Tomó a su hijo, tomó la leña, tomaron el fuego y caminaron y se fueron al monte, al lugar donde Dios les había mandado. Y él iba dispuesto a obedecer a Dios, con lágrimas en sus ojos, con dolor en su corazón, pero fue un hombre obediente hasta las últimas consecuencias. Y en el último momento Dios le dice, no toques a tu hijo, yo he provisto el cordero del sacrificio, pero me doy cuenta que tú jamás me vas a rehusar a tu hijo, al único que tienes. Yo sé ahora que tú eres un hombre obediente. ¿Qué le parece, hermanos? Este testimonio le quedó, estoy bien seguro, en el corazón de su hijo, de Isaac. Quedó bien marcado. Oh, caramba, aguas con mi papá, porque si Dios le dice, Él lo va a hacer. Y a mí ya merito me costaba el pescuezo, ya mero me daba el cuello. Pero no, porque Dios es un Dios de amor y de compasión, y Dios no se honra en sacrificios humanos. Entonces, sin embargo, Abraham sabía bien quién era Dios, pero lo obedeció aún sin entender
lo que Dios le estaba pidiendo. Que nuestros hijos puedan ver en nosotros la obediencia de salir, de hacer su voluntad de nuestro Padre y de ser fieles y obedientes a lo que Él nos pida. Si les dejamos ese legado de obediencia y de sumisión, entonces nuestros hijos crecerán fuertes espiritualmente. El otro personaje que quiero mencionar rápidamente se encuentra en Lucas capítulo 1, de los versículos 5 al 7, que dice así: y hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Se da cuenta, hermano, el por qué menciono a esta pareja? Y específicamente quiero hacer énfasis en Zacarías, porque es el Día del Padre, ¿verdad? Y este es el varón que queremos utilizar para pensar un poquito en la fidelidad que debemos enseñarle a nuestros hijos, que ellos vean que nosotros somos fieles a Dios, sin importar lo que recibamos de Dios o lo que no recibamos de Dios. Que somos fieles a Dios no por las circunstancias que nos rodean. Oh, pues tengo casa, tengo carro, tengo comida, tengo dinero, por eso le sirvo a Dios. El día que ya no tenga estas cosas, ya no le voy a servir a Dios de ninguna manera. Nosotros vamos a ser fieles a Dios. Nunca, vuelvo a repetir como con Abraham, muchas veces no entenderemos las circunstancias y las cosas que están a nuestro alrededor, pero nuestra fidelidad, nuestra obediencia debe de permanecer firme. La fidelidad del servicio, hermanos. Zacarías había pedido por hijo, siempre oraba, y dice la escritura que ya estaban de edad avanzada, pero no tenían hijos. Era para que en su juventud hubiera dicho a Zacarías: bueno, pues dejo a esta mujer y me consigo otra, o ya no voy a ser sacerdote porque pues Dios no me oye, Dios no me ama, Dios no me escucha, como he escuchado muchos comentarios de personas cuando no reciben lo que piden, cuando están esperando que Dios siempre les cumpla todas las cosas, y el día que no suceden, no entendemos el por qué, hermanos. Pero tenemos que ser pacientes y esperar en el Señor. Y esta pareja esperó, pero en el servicio activo, trabajando y sirviendo al Señor. Ahora, y dice la escritura que ellos eran justos, dice la escritura, dice, y ambos eran justos delante de Dios, ambos. El papá y la mamá eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. A pesar de que su corazón estaba herido, a pesar de que su corazón estaba dolido, a pesar de que su corazón quizás hasta resentido. No tenemos hijos y ya no vamos a tener, dice la escritura, porque ella era estéril. Ya sabían que no podía tener familia, pero no dejaron de ser fieles a Dios. Le siguieron, le obedecieron, le sirvieron con todo el corazón. Y Dios los recompensa y les da un hijo, y que vino a ser un gran varón de Dios, Juan el Bautista. Estos son los papás, Zacarías y Elizabeth, los papás de Juan el Bautista, ¿verdad? Y eso sabemos por la escritura que también Juan viene siendo pariente cercano de nuestro Señor Jesucristo. O sea, una bendición, hermanos, grande. Oh, qué gozo para Zacarías el tener un hijo. Y me imagino el testimonio que le dejó a su hijo. Hijo, Juan, esto fue lo que pasó. Tanto tiempo esperamos y no venías. Sin embargo, nosotros fuimos fieles a Dios, nosotros permanecimos sirviendo a Dios, nosotros permanecimos en la brecha, en la lucha, peleando, ayudando, sirviendo, sin importar las circunstancias. Y toma esto también tú, mijo. Y ahí tenemos el ejemplo. Surgió un gran hombre que obedeció a Dios, un hombre que se sometió a Dios, un hombre que fue escogido por Dios porque sabía que en el corazón de él estaban los consejos de su padre ya establecidos. En el corazón de ese niño estaba ya la promesa de servir o la condición íntima de servir a un Dios a pesar de las circunstancias. Un gran hombre, Juan el Bautista, surgió. ¿Por qué? Porque hubo un padre que le dejó un ejemplo a seguir. Feliz Día del Padre.
queridos hermanos, que este día y todos los días que continúen sean de bendición. Y que el día que nos toque partir, que el día que nos toque salir de esta tierra, porque todos habremos de partir, dejamos detrás de nosotros un buen testimonio, un buen legado de fidelidad y de obediencia a nuestro Dios. Que el Señor los bendiga. Este es su hermano en Cristo, Envoy Ramón García. Desde Bakersfield para Anaheim. Y como dice nuestro hermano por allá, lejos allá en México y para el mundo. Hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Un placer servir a Dios en todas las circunstancias. Feliz Día del Padre.